Ok, saludos. Bueno, mi nombre es Juan Alejandro García Santos, soy estudiante del ITLA. Quiero, antes de comenzar esta exposición que se va a tratar sobre la red de computadoras, un saludo a mi profesor Amadís, que es mi profesor de Fundamentos del Computador. Entonces, sin nada más, vamos a comenzar con nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Red de computadoras. Una red de computadora, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática. Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos. Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje y un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadores es compartir los recursos y la información en la distancia. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta, interconectadas básicamente para compartir información y recursos. Los componentes básicos de las redes. Para poder formar una red se requieren elementos como hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos. Estos son dispositivos de usuario final o host y dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, escáner y demás elementos que brindan servidores directamente al usuario. En fin de una red es el fin de una red es la de interconectar los componentes hardware de una red y, por tanto, principalmente las computadoras individuales, también denominadas host. Como podemos ver, los dispositivos de usuario final son los puestos de trabajo habitualmente de la red dentro de la categoría de computadoras y más concretamente computadoras personales. Se engloba todo lo que se utiliza para distintas funciones según el trabajo que realizan. Las tablets se popularizaron al final de la primera década del siglo XXI, especialmente por el éxito de iPad de Apple. Bueno, como podemos ver, terminal muchas veces utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminal trabaja unido a un servidor que es quien realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los terminales. Electrónica del hogar. Las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales de los hogares: televisores, equipos multimedia, proyectos, videoconsolas, teléfonos celulares, entre otros, incluso en electrodomésticos como frigoríficos, convirtiéndolos en parte de la red junto a los tradicionales ordenadores. Impresoras. Muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print server, actuando como intermedio entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. Y otros elementos como son los escáneres y los lectores de CD-ROM. Bueno, en esto vamos con los servidores. Son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios. Como están los servidores de archivos, almacenan varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Puede ser servidos en distintos formatos como según el servicio que presenta el medio, como ejemplo FTP, HTTP, etcétera, entre otros. Servidor de impresión. Controla uno o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en la cola los trabajos de impresión, aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones y realizando la mayoría o todas las funciones que en el sitio de trabajo se realiza para lograr una tarjeta de impresión. Servidor de correo. Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con el email para los clientes de red. Vamos a ver el servidor de fax. Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesitadas para la transmisión, la recepción y la distribución apropiada de los fax con el origen y o destino, una computadora o un dispositivo físico de telefax. El servidor de telefonía realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de
testador automático realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz. Pueden operar como telefonía IP o analógica también. Servidor proxy. Realiza un cierto tipo de funciones en nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones, por ejemplo, preferir y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy frecuentemente. También sirve seguridad, esto es, tiene un firewall, cortafuegos, permite administrar el acceso a Internet en una red de computadoras permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios web, basándose en contenido, origen, destino, usuario, horario, etc. El servidor de acceso remoto, RAS, del inglés Remote Access Service, controla la línea de módems u otros canales de comunicación de la red para que las peticiones conecten una posición remota con la red. Responde la llamada telefónica entrantes o reconoce la petición de la red realizando los chequeos necesarios de seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar un usuario en la red. Servidor web almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras y demás materiales web compuestos por datos conocidos normalmente como contenido y distribuye este contenido a clientes que le piden en la red. El servidor de streaming, servidores que distribuyen multimedia de forma continua evitando al usuario esperar a la descarga completa del fichero. De esta forma se pueden atribuir contenidos tipo radio, video, etc. en tiempo real y sin demoras. Servidores de reserva o standby server tienen el software de reserva de la red instalado y tienen cantidades grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas de almacenamiento disponible para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. El servidor de revuelto lo puede ser de cualquier de otros tipos de servidores, siendo muy habituales en los servidores de aplicación y base de datos. Servidor de autentificación es el encargado de verificar que un usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto de acceso, ya sea inalámbrico o por cable, basándose en el estándar 802.1x y puede ser un servidor de tipo Radius. Servidor para los servidores para los servicios de red. Estos equipos gestionan aquellos servicios necesarios propios de la red, sin los cuales no se podrían interconectar, al menos de forma sencilla. Algunos de estos servidores son servicios de directorio para la gestión de los usuarios, los recursos compartidos, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, para la asignación de las direcciones IP en redes TCP/IP, Domain Name System, DNS, para poder nombrar los equipos sin tener que recurrir a su dirección IP numérica, etc. Servidor de base de datos permite almacenar la información que utilizan las aplicaciones de todo tipo, guardándola ordenada y clasificada, que puede ser recuperada en cualquier momento en base a una consulta concreta. Estos servidores suelen utilizar lenguajes estandarizados para hacer más fácil y reutilizable la programación de aplicaciones. Uno de los más populares es el SQL. Servidor de aplicaciones. Ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las computadoras clientes. Un servidor de aplicación gestiona la mayor parte de las funciones de la lógica de negocios y de acceso a los datos de la aplicación. Servidores de monitorización y gestión ayudan a simplificar las tareas de control, monitorización, búsqueda de averías, resolución de incidencias, etc. Permiten, por ejemplo, centralizar la recepción de mensajes de aviso, alarma e información que emiten los distintos elementos de red, no solo los propios servidores. El SNMP es uno de los protocolos más difundidos y que permite comunicar elementos de distintos fabricantes y de distintas naturalezas. Y tenemos, entre otros, muchos dedicados a múltiples tareas, desde muy generales a aquellos de una específica enorme. Bueno, entonces ahora nos vamos a lo que es almacenamiento en red.
En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino que se utilizan dispositivos externos conocidos como disk array, matrices de disco interconectados normalmente por redes tipo SAN o NAS. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. El modelo OSI, Open System Interconnection, fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos, esto es, sistemas abiertos o la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes en la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento de los modelos en general. Ahora nos vamos a la clasificación de las redes. Una red puede recibir distintos calificativos de clasificación en base a distintas taxonomías, alcance, tipo de conexión, tecnología, etc. Vamos a verlas. Tenemos aquí la red de área personal o PAN, Personal Area Network. En inglés es una red de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora cerca de una persona. Red inalámbrica de área personal o WPAN, Wireless Personal Area Network, es una red de computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos, tanto computadoras, puntos de acceso a Internet, telefonía celular, PDA, dispositivos de audio, impresoras, cercanos al punto de acceso. Esta red normalmente son de unos pocos metros y para uso personal, así como fue de ella. El medio de transporte puede ser cualquiera de los habituales en la red inalámbrica, pero las que reciben esta denominación son habituales en Bluetooth. Red de área local o LAN, Local Area Network, es una red que se limita a una área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización, no utilizan medios o redes de interconexión públicos. Red de área local inalámbrica o WLAN, Wireless Local Area Network, es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a la red de área local cableada o como extensión de estas. Red de área de campus o CAN, Campus Area Network, es una red de computadoras de alta velocidad que conecta redes de área local a través de una área geográfica limitada, como un campus universitario, una base militar, hospital, etc. Tampoco utiliza medios públicos para la interconexión. Red de área metropolitana, Metropolitan Area Network o MAN, es una red de alta velocidad banda ancha que da cobertura en una área geográfica más extensa que un campus, pero aún así limitado. Por ejemplo, una red de interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la localidad por medio de fibra óptica. Redes de área amplia o WAN, Wide Area Network, son redes informáticas que se extienden sobre una área geográfica extensa utilizando medios como satélites, cables interoceánicos, internet, fibra óptica públicas, etc. Red de áreas de almacenamiento, en inglés SAM, Storage Area Network, es una red concebida para conectar servidores, matrices, arrays de discos, librerías de soportes, permitiendo el tránsito de datos sin afectar a las redes por las que acceden los usuarios. Red de área local virtual o VLAN, Virtual LAN, es un grupo de computadoras con un conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos que se comunican como si estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en lo cual todos los nodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast, dominio de broadcast. En la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa localización física, este tipo surgió como respuesta a la necesidad de poder estructurar las conexiones de equipos de un edificio por medio de software.
permitiendo dividir un computador en varias virtuales. Vamos a ver por tipo de conexión. Tenemos el cable coaxial, se utiliza para transportar señales electromagnéticas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado vivo y uno exterior denominado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes, los cuales están separados por un material dieléctrico que en realidad transporta la señal de información. Está el cable de par trenzado. Es una forma de conexión en la que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la difonía de los cables adyacentes. Dependiendo de la red, se pueden utilizar uno, dos o cuatro o más pares. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, un hilo muy fino de material transparente, vidrio o material plásticos, pero el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Red por radio. Es aquella que emplea la radiofrecuencia como medio de unión de las diversas estaciones de la red. Seguimos con red por infrarrojos. Permite la comunicación entre dos nodos usando una serie de LEDs infrarrojo para ello. Se trata de emisores, receptores de ondas infrarrojas entre ambos dispositivos. Cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación, por ello es escasa su utilización a gran escala. No dispone de gran alcance y necesitan de visibilidad entre los dispositivos. Red por microondas. Es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión. Los protocolos más frecuentes son el IEEE 802.11b y transmite a 2 GHz alcanzando la velocidad de 11 MB por segundo. El rango de 5,4 y 5,7 GHz para los protocolos 802.11a, el IEEE 802.11n, que permite velocidades de hasta 600 MB por segundo. Por relación funcional. Cliente o servidor. Es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa, el servidor, que le da respuesta. Peer-to-peer o red entre iguales es aquella red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin cliente ni servidores fijos, sino que una serie de nodos que se comportan como igual entre sí. Por tecnología. Red point-to-point es aquella que existe multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas. Este tipo de red requieren en algunos casos máquinas intermedias que establezcan rutas para que puedan transmitirse paquetes de datos. El medio electrónico habitual para la interconexión es el conmutador o switch. Red broadcast. Se caracteriza por transmitir datos por un solo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red. En este caso, el paquete enviado es recibido por todas las máquinas de la red, pero únicamente la destinataria puede procesarlo. Los equipos unidos por un concentrador o hubs forman redes de este tipo. Por topología física podemos encontrar la red en bus. Se caracteriza por tener un único canal de comunicación denominado bus, el cual se conecta a los diferentes dispositivos. En una red en anillo, cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. En una red estrella, las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. En una red malla, cada nodo está conectado a todos los otros. En una red en árbol, los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, salvo en que no tiene un nodo central. En una red mixta, se da cualquier combinación de estas anteriores. Por la direccionalidad de los datos.
simplezo unidireccional, un equipo terminal de datos transmite y otro recibe. Half duplex, en castellano semiduplex, el método protocolo de envío de información es bidireccional, pero no simultáneo bidireccional, solo un equipo transmite a la vez. Full duplex o duplex. Los dos equipos involucrados en la comunicación lo pueden hacer de forma simultánea, transmitir y recibir. Por grado de difusión, una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. Tenemos el Internet en un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolo TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Por servicio o función. Una red comercial proporciona soporte e información para una empresa u organización con ánimo de lucro. Una red educativa proporciona soporte e información para una organización educativa dentro del ámbito del aprendizaje. Y una red para el proceso de datos proporciona una interfaz para intercomunicar equipos que vayan a realizar una función de cómputo conjunta. Aquí tenemos esto y este ha sido todo. Este es el final de nuestra exposición. Con ustedes un placer, Juan Alejandro García Santo, de la clase de Fundamento del Computador. Yo soy estudiante del ITLA. Un saludo para el profesor Amadís. Pasen muy buenas.